hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante, que es la literatura. Este tema pertenece a la unidad, a la primera unidad que se ve en la cátedra de taller de literatura de la Facultad de Arte, Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico. Antes de acercarnos a la literatura y definirla como tal, debemos decir que es un tema muy explorado, que ha pasado por muchos análisis filosóficos, hermenéuticos, psicológicos, artísticos, y sin embargo hoy podemos decir que no tiene un concepto como tal establecido, porque la literatura pues es flexible y está adaptada a todas las épocas, a las culturas. Entonces cada vez que hay cambios culturales y cambiamos de época social, la literatura va adquiriendo nuevos conceptos. Entonces se puede entender desde el momento en el que se esté desarrollando a cabo un proceso artístico. Entonces vamos a analizar qué aspectos de la literatura son importantes de destacar cuando comenzamos a hacer un estudio de literatura. Es interesante saber que cuando vamos a discutir este tema siempre pensamos que vamos a dar una verdad absoluta, cuando esto realmente no es así, sino vamos a dar una mirada desde nuestro saber, desde una reflexión, desde un punto de vista crítico sobre qué es lo que se puede llamar o se puede denominar hoy literatura. Recordando que dependiendo de la cultura en la que estemos haciendo énfasis, la literatura siempre va a tener un concepto diferente, distinto. Pero esto no lo empobrece, sino al contrario, lo enriquece porque nos da una visión mucho más amplia de lo que es la literatura. La literatura en sí pues proviene del término latino literae, que significa letra. También está denominada como ver literato, que es una concepción de las literaturas del mundo. Es importante destacar que esto ya no se ve hoy así, pues se está intentando pensar la literatura desde la relación interartística con otros códigos, no solamente artísticos como la música, la pintura, sino se está intentando pensar la literatura desde el punto de vista dialógico intermediario con otras áreas del saber, lo que hace que su ámbito pues se amplíe, y es mucho más interesante descubrir cuál es la relación de la literatura con el mundo, en este caso con el mundo del saber, algo que llama mucho la atención. La literatura entonces es un fenómeno multifacético, como lo acabamos de explicar. Es un conocimiento que está fundado en múltiples construcciones verbales, está regido por una normativa y una convención discursiva, como decíamos anteriormente, porque como dice Saussure, un estructuralista que estudia la lengua, todos los conceptos están determinados por una convención cultural. Entonces, de acuerdo a lo que una determinada cultura crea y convenga que es así, esto se convierte en una norma. Entonces la literatura pues va a depender, ¿verdad?, de una construcción cultural, la definición de literatura como tal. Entonces por eso es un fenómeno multifacético, no está cercado bajo el concepto o bajo el término de definición, ¿sí?, sino más bien con una concepción rizomática, como lo plantearía Deleuze. Esta concepción rizomática implica que está relacionada con todas las áreas del saber, con lo que implica una concepción crítica del mundo, un pensamiento universal del mundo. Asimismo, la literatura también se puede concebir como un conjunto de textos orales y escritos que conservan la memoria de una comunidad. Y además implica una práctica social cuyas reglas de producción y lectura se transforman, como ya lo dijimos, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la cultura. Es importante resaltar ese carácter diverso que tiene la literatura, pues no solo está resguardada bajo la escritura, sino que también tiene una concepción oral muy importante. Y el hecho de guardar la memoria cultural, esto ya la transforma en un registro que hay que valorar, que hay que comprender, que es necesario comprender. La literatura también habla de las formas significativas que extrañan distintos modos de comprensión del mundo, de la explicación del mundo, algo que el hombre pues aún en este momento sigue investigando.
La literatura, como lo diría Platón en una obra que el Fedro, dice que es un movimiento irracional del alma, porque está cerca, para referirse a esto, no habla completamente de la literatura, sino hace énfasis en la poesía. Entonces muchas veces también la literatura se ha visto como una expresión del alma, parecido a la música, la pintura y a otras artes. Entonces, pues, el saber es algo que tiene un concepto universal de las cosas. Saber algo implica eso, un concepto universal de las cosas. Entonces la literatura no se puede pensar desde la parcialidad. Bueno, y en vista de esta concepción universal de la literatura, ¿verdad? Que no puede ser parcializada, es importante entender dos aspectos muy importantes que concernen a la literatura como tal. Por ejemplo, tenemos lo literario, que está determinado a partir de la interpretación, y esta interpretación viene dada precisamente por el lector, que es el que se encarga de establecer una red de relaciones de la literatura con aspectos externos. Esta red de relaciones o esta interrelación permite que las ideas que están puestas en manifiesto por medio de la palabra escrita puedan trascender, y se da precisamente a partir del diálogo con otras artes, como podemos ver con la pintura, la música, donde se da un discurso intertransmedial, es decir, entre medios que trasciende sus propias fronteras. Y además de esto escapa al concepto enciclopédico, como lo estábamos diciendo anteriormente. Esta fusión entre códigos hace que ya no haya una concepción binaria de las cosas, sino que nace o comienzan a ser un lugar de medio, como lo llama Homi Bhabha también, y los ámbitos de las artes comienzan a ampliarse, no solamente las artes, sino de cualquier área del saber. Entonces, como lo dice aquí esta cita que tenemos, el arte, ya sea poesía, pintura, imita los objetos sensibles por medio de las palabras, figuras o colores. Entonces, la experiencia reproduce el arte. Y bueno, hablando de la experiencia, es importante saber que todo texto artístico también produce una catarsis en el lector, ya que estamos hablando de que la interpretación es importantísima. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, desde la tragedia griega, donde a través de la exaltación de las pasiones humanas, entonces el receptor, el que estaba cerca, podía hacer una retrospección y analizar lo que estaba sucediendo en su interior. Entonces, el arte y la literatura son maneras de convencer, son maneras de dar interpretaciones que pueden ser verosímiles o no. Realmente eso no es muy importante, porque su finalidad pues es el placer y el gozo estético. Entonces la literatura pues no escapa a esto. Entonces, claro, estos son simplemente una mirada de lo que podría ser la literatura, que se podría ampliar con la interpretación de todas las personas que estén interesadas en este tema. Sin más nada que hacer referencia, me despido de ustedes, esperando ver